Buenas noches, esta es una nueva edición de Rebeldes por Malvinas, el programa que hacemos nuestra operadora Dayana, el ex conscripto médico combatiente por Malvinas, doctor Florencio Morales, que sirvió en la 10ª Compañía de Ingenieros en Malvinas durante la guerra de 1982, y quien les habla, Héctor Francia, que servía en la Compañía A del Regimiento 7, Mecanizado 7, Coronel Conde, en el Cerro de la Radio o de la Antena, o también llamado en su nombre inglés Wireless Ridge, en Malvinas durante la guerra de 1982. Compatriotas, no perdamos de vista el valor que tenemos como personas, como familias, como grupo o como grupos, amigos, clubes, vecinos de barrio, en diversas asociaciones y desde ya como pueblo. Porque siempre decimos en Rebeldes por Malvinas que respecto del imbécil de Milei, nosotros no nacimos de un repollo y requerimos de un contexto social para ser quienes somos. Estamos recibiendo masazo tras masazo de este régimen ultraliberal, ultraconservador y colonial, y nos defendemos con las posibilidades a nuestra disposición. Pero que sepan que ninguna opresión dura para siempre, y cuanto más abusa este desgobierno que encabeza el engendro de Milei y al que se unen sus secuaces socios del PRO, menemistas y colaboracionistas radicales y de ciertas gobernaciones, cuanto más abusa este régimen del poder, más rápido va a caer. Nuestro programa tiene como objetivo hacer una difusión soberana, más que ser periodístico. ¿Y qué es lo que nos motiva? Porque a veces dicen, bueno, nosotros somos muy terminantes al referirnos a Milei y a sus secuaces, pero es por los hechos que ellos realizan, es por sus políticas, es porque ellos son violentos, verbalmente violentos, y en el uso del poder también son violentos, y merecen una respuesta firme. Por eso nosotros usamos este lenguaje. A veces nos dicen, pero vos me haces recordar a otro periodista, a un periodista, pues yo soy abogado y estoy acá como hago en clases, en distintos ámbitos, para levantar la causa Malvinas, la causa de nuestra independencia argentina y de la soberanía de nuestro pueblo. Y me dicen, ¿te pareces al periodista Cuño? Yo quiero decir algo claro, Cuño es un periodista con toda una trayectoria, pero lo que nosotros nos da bronca lo que hace Milei, por eso respondemos de esa manera, no para imitar a alguien, nos da bronca. Tenemos compañeros que cayeron en Malvinas y este muchacho le puso, a través del acuerdo Mondino-Lamy, un moñito encima al Atlántico Sur y está entregando la pesca, el petróleo, los demás minerales, el acceso a la Antártida, y ya sabemos, la Asamblea Colono aplaudió el acuerdo ese del 24 de septiembre del año pasado, que llevó adelante Mondino antes de irse por cuestiones internas. Entonces los conscriptos del pueblo que defendimos su soberanía en el Atlántico Sur en 1982 y continuamos haciéndolo en la actualidad, protegemos los intereses nacionales argentinos, es decir, fortalecer nuestra economía e impulsar el crecimiento y el bienestar en nuestra querida Argentina. Cuando el engendro inútil de Milei, siendo candidato, tuvo que decir qué iba a hacer en materia de relaciones exteriores, respondió: voy a seguir a los Estados Unidos e Israel. ¿Qué podemos esperar en el tema Malvinas si no existe una política exterior argentina? Estados Unidos apoya a Gran Bretaña desde 1982 en todos los temas de política exterior, o sea que no nos va a apoyar en Malvinas. Yo quiero con esto explicar cuál es la motivación que tenemos, que no es que tengamos que imitar a otra persona, también tenemos un discurso nacional. ¿Pero por qué? Porque ese es el camino, es el tema transversal a todas las luchas en Argentina y en nuestra región Indo-Afro-Latinoamérica o en Latinoamérica. Es la consolidación nacional que tiene que ir, obviamente, de la mano de los movimientos populares o de masas, porque hablar de nacionalismo
cuando son tres tipos que se toman un café a la noche, en el sentido de que siempre creen que los tres, ellos solos, desde el punto de vista autoritario, van a arreglar todo. No, ese no es el verdadero nacionalismo. Cuando usted quiere ver si un gobierno es nacionalista, ya lo sabe, tiene que ver las políticas económicas. Cuando protege el patrimonio nacional y vamos creciendo y teniendo mejor nivel de vida, entonces ese sí es nacionalista. Entonces, queríamos decir, ¿por qué somos tan enfáticos y tan firmes al señalar a este desastre que tenemos en el sillón, como dicen, de Rivadavia, que no es de Rivadavia, ha sido de muchos presidentes? Una, porque abandona el manejo nacional de las relaciones exteriores, y eso nos hace daño en el tema Malvinas y en todos los temas. La segunda es un agravio directo que hizo este engendro. El 2 de mayo de 1982, como siempre lo explicamos acá, a las 17 horas, por orden de Margaret Thatcher, el submarino británico HMS Conqueror hundió innecesariamente al crucero Ara Belgrano y asesinó a 323 compatriotas, de ellos 102 jóvenes conscriptos. Aunque sea por respeto a su sacrificio, el idiota que ensucia el sillón presidencial podría haberse callado la boca, pero su amor por los enemigos sempiternos de nuestra Argentina es tan grande que se babeó hablando de la vieja tirana colonial de Margaret Thatcher. Es una rata pestosa traidora. Te recordamos, Milei, que hoy rifás nuestro país, pero ya estás perdiendo poder y vas a pagar. Y tus amados británicos tienen un tratamiento específico para los traidores. Salite aún más del Estado de Derecho y te aseguramos que ese será tu destino, como en Nuremberg. Por otro lado, hablando de los agravios que ha hecho esta persona y que nos motiva a ser tan enfático al calificarlo, cuando empezó a hablar siendo mero candidato sobre el tema de Malvinas, dice: no se puede desconocer la posición de los habitantes del archipiélago. Son colonos británicos. La tesitura de nuestra Cancillería es siempre hablar con Gran Bretaña, obviamente ir a los foros internacionales, pero denunciar el colonialismo británico y hacer que Gran Bretaña devuelva nuestro territorio usurpado. Entonces, no podemos hablar de sus colonos como si fueran habitantes del archipiélago. Por otro lado, es cierto, miren lo que yo voy a decir, es cierto que hubo una guerra, ahora estamos proponiendo una solución, que las islas vuelvan a la Argentina, y acá vino el gran verso que hizo, ir a un acuerdo con Inglaterra como hizo China con Hong Kong. Mentira, no propuso nada de eso, es una pantalla de humo. Le dijeron: che, tenés que decir algo sobre Malvinas después de la cagada que te mandaste hablando bien de Margaret Thatcher, y tiró esta bandera de humo, esta cortina de humo. Y no es lo único, fíjense, es cierto, hubo una guerra, o sea que el tipo le reconoce derechos por la guerra, y ya dijimos que la Cancillería nuestra consiguió una resolución en el mismo 1982 que dejó bien claro que para la ONU no había cambiado el asunto de la soberanía por el resultado de la guerra. Y esto es presidente de nuestro país. Por eso quiero volver a decir, hay muchos, probablemente comunicadores, periodistas, que se hablan de manera enfática y fuerte sobre Milei, pero nosotros hablamos así porque tenemos compañeros que murieron en Malvinas, y a este tipo le importa una mierda. Diana Mondino, quien sería la titular de la Cancillería Argentina, en el caso que habló sobre, en su momento, cuando era candidata para ser canciller, dijo: los derechos de los isleños deben ser respetados. Primero, respetar los derechos de tu pueblo. ¿Qué vas a respetar? ¿Los derechos de unos colonos británicos que están en territorio argentino usurpado? Esa era la canciller que eligió. Primero ponía, en vez de hablar de los derechos de nuestro pueblo argentino, lo primero que dijo: los derechos de los isleños deben ser respetados. ¿Por qué no te vas a Gran Bretaña? Ojalá se haya ido para allá. En la ONU, Milei criticó a la ONU como único modo de referirse a Malvinas. O sea, lo único que dijo fue criticar a la ONU. ¿Pero por qué lo hizo? Con cara de vivo, cuando es un infeliz mal nacido, porque cree que no sabemos que criticó a la ONU, porque esa es la postura del Estado de Israel, ya que dicho ámbito internacional no sirve a los fines del Estado de Israel. En más, podemos decir que Javier Milei es enemigo de la cultura de nuestro país, que como presidente se muestra confesional, es decir, ejerciendo un culto determinado, respecto de una secta que es repudiada incluso por la religión correspondiente, que es el judaísmo, que es minoritaria en nuestro pueblo, mientras insulta al 80% de nuestra población, que es de cultura católica. No lo olvides, compatriota, este muñeco malvado que desea aplastar a nuestro pueblo es enemigo de las creencias de la mayor parte de nuestro
país. Vos podés creer lo que quieras. Tenemos 200.000 compatriotas de religión y cultura judía, perfecto. Él forma parte de una secta que ni siquiera el judaísmo reconoce. Pero no nos vengas, como hace él siempre, a predicarnos tu religión. La Constitución dice bien claro, el presidente es laico. Antes era católico, ahora es laico. Encima no prediques una religión que no es la del 80% de tu población. Porque es una ofensa hacia nosotros. Todos tenemos que respetar. Yo tengo que respetar la religión, las otras religiones. Yo vengo de familia católica. Tengo mis dudas científicas sobre el tema, pero bueno, vengo de familia católica. Obviamente tengo que respetar a un imán, a un rabino, a un pastor, allí donde ellos prediquen. Lo que no tengo por qué aceptar, que me prediquen una religión que no es la mía, y menos el presidente. Por otro lado, y esto sí que es un insulto, y él lo sabe, llama héroes a los ricos por ser ricos, y a diputados coimeros, y los agasaja mientras que congela las pensiones de guerra. Miren, a mí de la pensión de guerra, bueno, es un derecho de todo nuestro grupo, pero más allá de eso, que le diga héroes a los ricos y le diga héroes a los diputados coimeros, yo creo que ahí se está burlando de nosotros, pero eso estoy seguro que se está burlando de nosotros. Mire, yo no soy un héroe. Yo serví en Malvinas, no soy un héroe. Y mis compañeros cumplieron con sus servicios. Yo ya creo que lo he explicado. A lo largo de los años fuimos elaborando nuestra propia imagen de cómo habíamos atravesado el tema de la guerra por Malvinas. Unos se fueron para el lado de los héroes de bronce y pretenden que nuestro pueblo les de por vida les lustren los zapatos. Eso para mí no va. Para mí eso no va, y encima muchos de ellos por un billete se olvidan de la causa Malvinas. Eso es asqueroso. Pero por otro lado están los que fueron al conflicto humano, el pobre chico, el pobre joven, pues perfecto. Pero nosotros hicimos una indagación de estos 62 años que tenemos ahora la mayor parte, y nos consideramos ciudadanos que cumplimos con un deber cívico hacia nuestro pueblo argentino, que fue defender la soberanía de nuestro pueblo argentino, no de la dictadura cívico-militar. Y eso está en la Constitución. Y como ciudadanos tenemos derechos. Así nos vemos nosotros. Y los verdaderos héroes son nuestros compañeros caídos en Malvinas. Menos los represores, pero nuestros compañeros, como Giachino. Él era represor, que siga sus reglas, su memoria siga sus reglas. Para nosotros, los que no eran represores y cumplieron con su deber, sean profesionales o conscriptos, son héroes del pueblo, de nuestro pueblo argentino. Esos sí son héroes. Es más, los bomberos que murieron en Iron Mountain, que estaban cumpliendo con su función, mientras había negocios sucios de quien era entonces jefe de gobierno de Buenos Aires, que era Mauricio Macri, estaban cumpliendo con su función y murieron. Ellos estaban tratando de acabar con un incendio. Los marinos, los 44 marinos del Ara San Juan, estaban cumpliendo con su función y entregaron su vida cumpliendo con su función. Eso sí es heroísmo. No ser un diputado coimero, es mucho insulto. Ahora entienden por qué somos tan fuertes al hablar de Milei. Es mucho insulto para nosotros. Y si vamos a la verdadera política de Milei hacia Malvinas, el gobierno de Milei, el admirador de Margaret Thatcher, Javier Milei, cumplió con sus aliados británicos y a través de su entonces canciller Diana Mondino, el pasado 24 de septiembre del 2024 en la ciudad de Nueva York, pactó el ignominioso acuerdo Mondino-Lamy. En él remite al acuerdo de 1989 y la cláusula llamada paraguas de la soberanía, que es inconstitucional desde la sanción de la disposición transitoria primera de la Constitución de 1994, que obliga a todo gobierno argentino a tratar el tema de la soberanía de nuestro pueblo en Malvinas. Por otro lado, el acuerdo Mondino-Lamy habla del desarrollo del Atlántico Sur, pero el Atlántico Sur está en manos británicas. Entonces retoma el acuerdo Forador y Duncan, y es ni más ni menos que darle a los británicos lo que quieren, que vayan al mundo, que le digan a Navitas Petroleum, la empresa de Israel, quédate tranquila que el desgobierno argentino está de acuerdo con que nosotros explotemos los recursos del Atlántico Sur. Era lo que había arreglado Foradori y es lo que arregló ahora Mondino. Encima rompe nuestra mejor arma, y siempre lo explicamos acá, si van a un mapa de la Argentina van a ver que tienen que pasar por el resto de nuestra Argentina para llegar a nuestras Malvinas argentinas. Entonces el aislamiento le encarece mucho la presencia allí. Bueno, rompen el aislamiento, le concede, que iba a arreglar el asunto Malvinas tipo Hong Kong, le concede unilateralmente a los colonos
una escala mensual en Córdoba en el vuelo hacia Malvinas. Yo quiero que entiendan esto. Encima ponen como en el forado de Duncan el hecho de la identificación de 3 casos que faltan y ponen las visitas de los parientes de los caídos en Malvinas como si fuera una concesión que nos hacen a los argentinos. No, después de una guerra, los países que participaron de esa guerra tienen obligación de permitir y que los deudos vayan a visitar las tumbas de los caídos. No nos hacen ninguna concesión, lo mezclan y encima es perverso. Fíjense lo que pasa. Hacen concesiones económicas, hacen concesiones en la soberanía y ¿a cambio de qué? De que puedan visitar la tumba de quienes murieron defendiendo la soberanía. Más perverso no se puede ser. Ese es Milei. Y por eso nosotros somos tan fuertes cuando hablamos de él. No necesitamos imitar a nadie, no es por eso, es la bronca que nos da. Y ahora sí vamos a hablar un poco del editorial de hoy, que es un paraíso para Milei y el infierno para nuestro pueblo argentino. De a poco se va develando la cara horrenda del régimen libertario. Para enfrentarlo, debemos saber en qué consiste con certeza. Milei desea regresar a la época en que supuestamente los capitales se invertían en todas partes del mundo y todo era un gran mercado, supuestamente sin la intervención de los estados. Pero eso es mentira. En esa época, especialmente en el siglo XIX y a principios del siglo XX, como en la actualidad, había imperios, había imperialismos. Entonces, el imperio británico, los imperios europeos continentales, como el francés, el alemán, lo que intentó hacer el italiano y el expansionismo norteamericano y japonés, imponían los beneficios para sus países desde sus gobiernos. Y, obviamente, esos gobiernos estaban en manos de oligarquías codiciosas. Eso no me cabe ninguna duda, pero había estados, y había estados imperiales. O sea, totalmente mentira lo de Milei, porque bueno, Milei en sí mismo es una farsa. Hoy imperan mediante diversos mecanismos 3 potencias y sus bloques, Estados Unidos y la OTAN, por un lado, Rusia y China, y también son dominadas por estructuras de poder concentrado en Occidente, en aquella porción que la potencia norteamericana reclama como propia, es decir, toda América, y tengamos en cuenta las declaraciones de Trump sobre Canadá y Groenlandia, sobre todo sobre Canadá, y lo que dijo inclusive la comandante, la que fuera comandante o jefa, mejor dicho, del Comando Sur, Laura Richardson, que ahora va a ser la secretaria para el hemisferio occidental, probablemente con Trump. ¿Y qué dijo? ¿Por qué esta región nos importa? Laura Richardson, ¿no? Con todos sus ricos recursos y elementos de tierras raras, el triángulo del litio entre Argentina, Bolivia y Chile contiene el 60% del litio del mundo. Esto no es un comentario pasajero, se trata de un manifiesto estratégico, designada en la Secretaría del Hemisferio Occidental, Laura Richardson. Entonces ellos consideran propio lo nuestro, ¿se entiende? Las frases de Milei y sus secuaces dejan en claro el derrotero genocida de La Libertad Avanza. Cuando le hablan de desempleo y pobreza, miente y oculta como un monstruo que es. Se le dicen que la situación es insostenible para la mayoría de nuestro pueblo y el engendro contesta, bueno, alguna forma van a encontrar para sobrevivir. Ese es el falso naturalismo oligárquico de base anglosajona que trae el opresor de Milei nuevamente sobre nuestro pueblo. Los fuertes, supuestamente, imperan por ser los mejores y del camino se olvidan de todos los caprichos, egoísmos, codicia y crímenes que hacen de gran parte de esas minorías tan económicamente poderosas. Los referentes políticos de La Libertad Avanza son resentidos, mediocres, intrigantes, de poca monta. Usan el poder que les es encomendado transitoriamente por los grupos privilegiados locales y por los poderes foráneos a los que sirve el patético que hace las veces de presidente de nuestra Argentina. O sea, con esto quiero explicar que ellos dicen que naturalmente naturalmente la sociedad se organiza y en realidad no hay nada de natural en eso, ni siquiera los que llegan son los mejores, porque llegan por distintos expedientes, muchas veces de poder y criminales, y todos las conocemos a esas posiciones de poder. Nada de garantizar empleo, no
te lo conseguís y si no te jodés. Nada de cobertura de salud. Te la pagás o sufrís y te enfermás. Educación de calidad, sin olvidar los esfuerzos de los docentes, solo para quienes puedan pagarlo. Si tenés suerte de contar con un empleo y sos explotado, esas son las condiciones del mercado. Por generaciones nuestro pueblo argentino ha luchado para cristalizar en nuestra Constitución Nacional y en nuestras leyes derechos mínimos que defienden la dignidad de todo argentino y toda argentina. Por el contrario, este ente maligno que intenta aplastar a nuestra Argentina nos quiere dejar librados a los caprichos de las fuerzas económicas internacionales. Recrea la colonia infeliz para pocos entre 1861 y 1916, la que intentaron reflotar la década infame de 1933 al 43, la que quisieron imponer todas las dictaduras desde el sangriento golpe del 55 y especialmente el terrorismo de Estado de la dictadura cívico-militar de 1976 a 1983, el neoconservadurismo menemista y su prolongación de la ruista de 1989 al 2001 y el saqueo financiero neoconservador macrista del 2015 al 2019. Esos son los antecedentes que abonan como la misma mierda a la lacra mileísta. Por eso no debemos cruzarnos de brazos. Allí donde la alimaña de Milei miente sobre la estabilidad y descenso de la inflación, debemos contestar con la verdad. Hubo un proceso de empobrecimiento de nuestro pueblo planificado y aplicado por Milei en pocos meses. Destruyó el poder adquisitivo y el bienestar de nuestro pueblo argentino. Te hablan de menos de 600 puntos de riesgo país. ¿Y qué? ¿Eso solo le sirve a Caputo para pedir miles de millones de dólares y fugárselos como hizo en el 2018-2019? A vos te tiene que importar lo que sabés, lo que comés, si tenés laburo, cómo te vestís, cómo viajás, la cobertura de salud que tenés, si tus hijos pueden estudiar. Esos son los bienes que nuestra Constitución obliga a los gobiernos para que procuren a nuestro pueblo. Basta de mentiras, basta de las estupideces y falsedades de este régimen oligárquico colonial. ¿Acaso no ven los miles de compatriotas competir entre sí para poder acopiar y vender algunos cartones y plásticos? ¿No los ven ustedes? Esa subsistencia. Donde ellos hablan de unirse al mundo, nosotros debemos señalar que lo que hacen es someternos a ese mundo del que hablan y para el que operan, que son las potencias anglosajonas y los grupos especulativos internacionales. Donde ellos te hablan de sus derechos como limitaciones a la libertad de hacerte rico, nosotros debemos contestar que los ricos son pocos y mucho más los trabajadores, que sin negar la impronta personal, nadie te explica por qué tenés que renunciar a tus derechos para volverte rico. En realidad tus derechos, que se sostienen con políticas específicas hacia los más humildes, las mujeres, los ancianos, los niños, requieren de fondos que ellos desean y han entregado a unas pocas manos para que se enriquezcan con tu miseria y usando la mentira y el látigo para conseguirlo. No ninguna cualidad de superhombres. Se hacen ricos de la forma histórica más común, que es despojando al resto. Así ha sido desde el inicio de la humanidad. Donde ellos dicen que nos abramos al mundo, repitiendo una fórmula del colonialismo que se remonta a antes de nuestra independencia, nosotros decimos que debemos proteger nuestra economía para asegurar el bienestar de nuestro pueblo. Milei plantea un mundo virtual y global en beneficio de unos pocos. Nosotros aceptamos los adelantos de la ciencia y decimos que sus frutos son producto del hacer de toda la sociedad y por lo tanto los frutos de la ciencia pertenecen a la humanidad y a aquellos objetos o servicios como los medicamentos o los adelantos médicos que no pueden pagarse en el mercado, el Estado debe garantizárselos a todo argentino y argentina. Entremos a este siglo XXI con los objetivos de consolidación nacional, de integración regional latinoamericana, con toda la voluntad y la sapiencia argentinas y con los derechos que nuestra Constitución Nacional garantiza a nuestro pueblo y que todo gobierno democrático y nacional debe procurarnos. Nosotros, ustedes, somos los patriotas. Luchamos para que este país sea grande. Y así hicieron también los que nos precedieron y que también tenían sentido de patria. Milei y su runfla son traidores. Y por eso deben abandonar el poder. Y esta debe ser una democracia real.